¿Cuántos alumnos tenemos, Diana, en total? Ahí voy. 27. Noelia ya armó Pero la... ¿y la primera parte? 53 o algo así. 50. Sí, Noelia ya armó en el Drive. ¿Drive? Excel, sí. Ahora reenvío a ustedes. De papa que lo digo, de queso. Ahí está. Así vamos viendo todos. ¿Ya eligieron? No, puso los títulos de los papers y Ah, al lado quién se encargaría. no, está. Listo. Bueno, retomemos. Vamos Dale. bueno, retomo cualquier cosa la idea de la estratificación. Básicamente nos vamos a centrar en lo que era la estratificación térmica. Ya hablamos, bueno, de estas capas del epilimnio, mesolimnio e hipolimnio, entendiendo al epilimnio, esta capa más superficial rica en oxígeno, y contrariamente al hipolimnio, la capa más baja, como una capa más fresca, más densa y más pobre en oxígeno. Esto va a tener una fuerte influencia en la química y la biología del agua. En particular, si nos metemos un poco en lo que son los seres vivos presentes en el cuerpo de agua, en el epilimnio, básicamente se va a propiciar la proliferación importante de algas fotosintéticas. Y bueno, también debido a la riqueza o a la gran presencia, digamos, de oxígeno, es común encontrar, digamos, en esta capa superficial una mayor concentración de especies químicas oxidadas, eh, muchas veces con altos contenidos, ¿no?, de oxígeno. Algunas especies, digamos, que podemos mencionar, digamos, y acá como se ve en el esquema, son, bueno, la presencia de dióxido de carbono gaseoso que después va a disolverse y pasar a ser ácido carbónico, carbono de hidrógeno. Después especies nitrogenadas como el nitrato y aspiradas como sulfatos, aniones, ¿no?, justamente eh, con, con una buena presencia de oxígeno. Y contrariamente, justamente en el hipolimnio, que es deficiente de oxígeno, vamos a hablar de un entorno o un medio más reductor, con bajo contenido de oxígeno y altos contenidos de hidrógeno, y ahí vamos a poder encontrar especies como el metano, el amoníaco, bueno, de forma protonada como amonio, y sulfuro de hidrógeno. Después, bueno, acá también en el esquema mencionan algunas reacciones en las diferentes capas, ya sea por la presencia de estas algas que van a realizar fotosíntesis con la ayuda de la incidencia de la radiación solar, o bueno, o otros procesos metabólicos como la respiración. Y después, bueno, no nos vamos a meter de vuelta en el intercambio entre las hidrósfera y la geósfera, digamos, en la interfase suelo-agua, pero bueno, sepan también que en el fondo del lago van a producirse también otros procesos de intercambio, como lo que es la asimilación y el lixiviado, procesos quizás también de absorción que no vamos a mencionar acá. Y bueno, de vuelta, este esquema básicamente lo que planteaba, proponía era resumir este fenómeno de inversión térmica que se daba de acuerdo a las estaciones del año y de acuerdo, bueno, a la temperatura promedio predominante. Los cuadros, bueno, repiten un poco ya lo que decía en cuanto al oxígeno y a la presencia de
microorganismos y los nutrientes. Se puede hablar, digamos, como, bueno, espacios intermedios entre las capas, así como hacíamos con la atmósfera para bueno, separarlas justamente, y acá podemos hablar de bueno, termoclima, como se conoce. Pero bueno, básicamente la idea en sí general es que, bueno, una vez que vamos a los meses más fríos, justamente el agua a menor temperatura va a ser más densa, perdón, va a ser menos densa porque si lo miramos a nivel molecular, recordemos que justamente las moléculas de agua van a tener interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrógeno, y sabemos muy bien, por ejemplo, que en el caso, si nosotros ponemos un cubo de hielo, en vaso con agua líquida, el hielo va a flotar. Y esto es justamente a que en fase sólida, a bajas temperaturas, el agua, por sus interacciones intermoleculares de tipo puente de hidrógeno, las moléculas van a estar más alejadas entre sí que cuando estamos con agua en fase líquida. Hay un punto límite porque justamente después, si nosotros vamos aumentando en temperatura, ya también las moléculas de agua tienen mayor energía cinética, entonces hay mayor movilidad y como que la densidad del agua va aumentando si vamos de bajas temperaturas, bajo cero, hasta creo que es los 4 grados centígrados, donde tiene la máxima densidad del agua, y después va a empezar nuevamente a bajar. Nada, raconto esto, eso justamente de alguna manera explica por qué, digamos, se produce este movimiento, digamos, de las capas de agua a diferentes temperaturas, y en invierno ya llegamos al caso extremo, donde tenemos la capa de hielo formada en lo que es el manto superior, y por debajo de esta capa de hielo las temperaturas van a ser más bien mayores, digamos, o sea, no cálidas, pero van a ser mayores por estar, digamos, confinadas bajo esta capa de hielo. Y acá, bueno, menciona este último esquema que habla de los 4 grados centígrados hasta el fondo, haciendo referencia a que justamente el agua más densa va a estar justamente en el fondo. Y también como consecuencia de esto va a haber una poca circulación efectiva, cosa que, digamos, sí pasaba en el verano, digamos, para cada una de las capas. Pero bueno. Y este esquema básicamente, bueno, repite lo que yo mencionaba en cuanto a la inversión de la temperatura. En el invierno, donde tenemos quizás mayores temperaturas cerca de la superficie, perdón, menores temperaturas sobre la superficie, terminando al revés, y a medida que bajamos en profundidad va a aumentar levemente hasta los 4 grados, ¿no? Y ya si nos vamos a meses más cálidos, como primavera, bueno, acá también menciona el otoño, más bien el verano, quizás como caso extremo, sabemos que se invierte justamente en la superficie y las temperaturas van a ser mayores que a mayor profundidad del cuerpo de agua. Esto se lo suele conocer como, bueno, el fenómeno como holomíctico, pero creo que también hace referencia cuando hay inversiones, no solo provocadas por las diferencias de temperatura, sino también como la presencia de sales, como es, por ejemplo, el conocido caso del Mar Muerto, ¿no? que es un mar que tiene una alta concentración de sales y si uno quiere acostarse y flotar, digamos, no se va a hundir. Pero bueno, ese es otro fenómeno. Digamos, vamos a empezar a hablar de lo que son los metales y su relevancia, digamos, en la hidrósfera. Básicamente, siempre decimos que los metales en agua van a estar, digamos, en pequeñas concentraciones. Son de importancia y gran interés ambiental debido a sus interacciones con los materiales sólidos, en general de origen geológico, y porque también suelen tener influencia, digamos, en procesos biológicos. Hay casos conocidos como, bueno, el del potasio y el calcio, que son nutrientes importantes requeridos bueno, en cantidades no sustanciales para plantas, animales, microorganismos, ¿no? Que necesitan nutrientes justamente. También hay otros casos como los metales de cobre y zinc, que también son nutrientes, pero que las cantidades requeridas son mucho menores, ya que, digamos, a mayores concentraciones, estos metales ya van a tener un efecto nocivo, ¿no? Tóxico. ¿Cómo decir esto?
Bueno, acá tengo un pequeño esquema, digamos, de lo que muestra abundancias. Bueno, acá menciona una producción, pero no sé exactamente dónde sale el cuadro, pero es básicamente un gráfico de abundancia de metales, de miligramos por año. Un poco ya lo que decía antes. Pero bueno, básicamente, para empezar, digamos, hablar de la presencia de estos metales en la hidrósfera, es conveniente realizar una adecuada clasificación en base, digamos, a sus maneras de interactuar con otros componentes, ¿no? U otras partículas. Y vamos a tener, digamos, un par de clasificaciones, pero que giran en torno a lo mismo, a su manera, digamos, de interactuar. Tenemos una primera clasificación creada por Newberg y Richardson en 1980, que es un tipo de clasificación tradicional, donde se tiene en cuenta, según Arlar, la estructura electrónica externa, es decir, digamos, cómo es la capa, digamos, más externa, digamos, de la configuración electrónica de estos metales. Y en principio podemos hablar de tres tipos de cationes metálicos. Un tipo A, que son los cationes duros, un tipo B, que son los cationes más blandos, y casos intermedios o borderline. Yendo a los cationes tipo A, que son los duros, bueno, acá hay un listado de cuáles serían estos cationes. Van a ver que no solamente hay cationes de carga 1, sino también tenemos casos como el magnesio, calcio, con carga 2, y ya el aluminio o el lantano, el silicio, carga 3 y 4 respectivamente. ¿Qué caracteriza a estos cationes metálicos duros tipo A? En primer lugar, que van a tener una configuración electrónica de tipo gas noble. Recuerden que los gases nobles eran, bueno, aquellos que tenían las capas llenas, ¿no?, en la tabla periódica. Y todos estos metales justamente van a liberar o perder, ceder un electrón o más para alcanzar esta configuración estable. Tienen una simetría esférica y una muy baja polarizabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que la nube electrónica que rodea a estos cationes va a ser, digamos, un poco deformada, tocaron la bocina por ahí, ya que por un lado, digamos, tenemos por un lado lo que es la influencia de la carga nuclear efectiva sobre esos electrones, que los atraen más cerca al núcleo, y justamente acá tenemos cationes que ya son de mayor carga, y al mismo tiempo, digamos, cationes que son de menor radio, hablamos de átomos o cationes pequeños, y eso hace que justamente la nube electrónica sea como más compacta y tenga menor predisposición a deformarse, que esa deformación era a veces la que mencionamos cuando hablamos del tipo de interacción intermolecular de fuerzas dispersivas o Van der Waals, ¿no?, que es muy común en moléculas polares como las moléculas orgánicas. Entonces, estos cationes que son duros justamente, al tener una nube electrónica poco polarizable, van a tener una mayor tendencia a formar complejos con ligandos que tengan principalmente oxígeno o flúor, que quizás con otros más voluminosos. O sea, son cationes pequeños que van a, digamos, ligar o complejar mejor con otros ligandos también pequeños por el oxígeno y el flúor, y no tanto quizás con átomos más grandes y voluminosos como el caso del azufre, que ya vamos a ver que, bueno, es como un átomo polarizable, ¿no? U otros saludos. Algunos ejemplos, bueno, básicamente de los tipo A, que pueden formar complejos insolubles con el anión oxidrilo, carbonato y fosfatos. Algunos datos también, como, bueno, aquellos que están formados con anión oxidrilo son más estables que los formados por anión sulfídrico, disulfuro. El caso, bueno, de los aniones provenientes de halógenos, como el cloruro, bromuro y ioduro, van a tender a ser débiles también. Y acá, bueno, menciono un concepto de qué son los aguacomplejos, que vamos a ver quizás en un tiempo más adelante. Básicamente los aguas complejos son, digamos, los que se forman
debido a la presencia de un catión metálico en un medio acuoso y en ausencia quizás de otros ligandos. Estos cationes siempre van a estar como rodeados de moléculas de agua, que lo van a hidratar, y en este caso, digamos, esa formación de acuocomplejos va a estar favorecida para los cationes metálicos de tipo A, ¿no? Cationes duros o pequeños, en comparación quizás a la formación de otros complejos como, bueno, amoniacales o cianurados. Y acá hay un comentario adicional que venía de la mano con esto que mencionaba, la influencia de la carga del átomo, o la carga sí, efectiva del átomo, y el radio de estos cationes. Dice, el modelo electrostático va a explicar la capacidad de formar complejos, ya que es, bueno, correlaciona positivamente, digamos, con este índice iónico, que es como el radio entre el cuadrado de la carga, el catión, y su radio atómico. Básicamente, digamos, a mayor carga o menor radio, mayor va a ser la capacidad de formar complejos para estos cationes tipo A. Si vamos ya al caso de los cationes metálicos del tipo B, que decíamos que eran los blandos y por lo tanto esperamos que sean los de mayor polarizabilidad, tenemos acá otro listado. Y estos cationes se van a caracterizar contrariamente por tener una configuración electrónica externa de tipo N10 y ND10 con electrones ya en las capas siguientes, tipo S, pero acá ya hablamos de nubes electrónicas, digamos, más voluminosas. Quizás algo que ahora puede llamar a la confusión, porque yo en el caso anterior dije que era una configuración similar del gas noble, acá lo mencionan como D0, haciendo referencia al gas noble, digamos, que se encuentra anterior en la tabla periódica, respecto al metal que estamos mencionando, mientras que en los cationes tipo B, por ejemplo, en la configuración ND10, puede hacer referencia, digamos, a un gas noble, pero digamos que es el que le sigue en la tabla periódica. Entonces, es como el gas noble, digamos, es que, digamos, con mayor, digamos, electrones, y por eso justamente los cationes van a ser más polarizables al tener, digamos, una nube electrónica más grande. Nada, algunos ejemplos como el caso del zinc o el plomo, que tienen carga 2+, y los correlacionan como en los gases argón y xenón. De vuelta, estos cationes metálicos tipo B van a ser altamente polarizables, a diferencia de los tipo A. Acá ya no van a primar tanto las interacciones de tipo electrostáticas, sino que van a empezar a aparecer lo que son los enlaces covalentes. De vuelta, a consecuencia a esta polarizabilidad o facilidad de la formación de las nubes electrónicas. Entonces, para el caso de los cationes tipo B, no va a alcanzar solamente con explicarlos con el modelo electrostático, cuando queramos referirnos a su estabilidad. Bueno, también algunos datos de los tipo B. La estabilidad de estos complejos va a depender de su tendencia a aceptar electrones de los ligandos. Recordemos que, bueno, los cationes metálicos van a actuar como núcleos de carga positiva que van a formar complejos con ligandos en general, digamos, de densidad negativa o carga negativa. Estos cationes, bueno, también van a tener una alta electronegatividad, esa tendencia a atraer para sí electrones. Acá está el caso como ejemplo del zinc, cadmio y mercurio, donde, bueno, el mercurio justamente va a tener una mayor tendencia a aceptar electrones. Y en base a esto podemos decir que la estabilidad de los complejos para los cationes de tipo B va a seguir en general el orden de la electronegatividad. Algo más para agregar, dice la electronegatividad de los átomos del ligando de honor y la estabilidad, que acá, bueno, se llama como el índice beta, de los complejos formados con iones metales de tipo B, van a seguir el siguiente orden, ¿no? En base a una baja electronegatividad asociada a una alta estabilidad, y una alta electronegatividad asociada a una baja estabilidad, ¿no? A ver, este está bien puesto. Pero bueno, hay más información respecto a esto en el Van Loon, si quieren profundizar un poco más. Este es, bueno, un tipo de clasificación de los cationes metálicos. Bueno, acá hay otros datos también, pero no pretendo que lo sepan ya de memoria. Pero bueno, básicamente
dan otras características estos cationes tipo B. ¿Y qué pasa con el caso intermedio? Los cationes metálicos intermedios o borderline, que van a tener una configuración electrónica externa de tipo NDX, donde este X va a oscilar entre valores de 0 y 10, hasta que van a tener electrones de 1 a 9 en la capa externa. Y acá, bueno, otro listado de cuáles serían los cationes metálicos más representativos para el tipo borderline. Lo que tienen es que justamente al estar en una situación intermedia van a formar complejos con todo tipo de ligandos, donores, la van a discriminar, básicamente. Los iones correspondientes a metales de transición del segundo periodo en la tabla periódica van a presentar un mayor carácter B que los del primero. Es decir, si vamos bajando en la tabla periódica, justamente va a empezar a primar esto, el mayor tamaño del catión o del átomo, va a ser mayor la nube electrónica y va a ser mayor, digamos, la polarizabilidad de ese catión, ¿no? Y eso, por lo tanto, va a darle un mayor carácter B a los cationes. También dice, bueno, el carácter B de los metales intermedios se incrementa al ir de izquierda a derecha en la tabla periódica. Y bueno, acá menciona otras cuestiones como que los factores electrostáticos van a influir en la estabilidad de los complejos. Pero bueno, más datos. Y otra forma de clasificar a los cationes metálicos, si queremos, en base a cómo están estos cationes metálicos, digamos, en el ambiente, o cómo podemos encontrarlos, tal vez una clasificación ambiental, que se va a basar principalmente en dos factores, que básicamente son los que ya vimos anteriormente, pero ahora en esta nueva clasificación se los va a combinar para que sea, digamos, una clasificación, si quieren, más realista, donde se va a tener en cuenta, por un lado, esto de ¿no? el tipo de interacción electrostático o lo que llamamos el índice iónico, donde justamente entran en juego la carga y el radio del átomo, y lo que se llama como el índice de covalencia, que es como el producto del cuadrado de la electronegatividad por el radio atómico. Acá justamente vemos que a mayor tamaño o el mayor radio del átomo va a ser mayor este índice de covalencia. Lo mismo la electronegatividad. Acá define a ese índice de covalencia como la habilidad de aceptar electrones de los ligandos donores. De vuelta, X la electronegatividad y R el radio iónico. Y este índice de covalencia se suele usar como parámetro para diferenciar entre metales de tipo A, B y los borderline. Y bueno, justamente acá, si graficamos en diferentes ejes este índice de covalencia y el índice iónico, vamos a poder encontrar, ¿no? digamos, a los tipo A, tipo B y borderline bien distribuidos, ¿no? Donde tenemos justamente los cationes más pequeños, como el potasio, el sodio, el calcio, y quizás cationes más voluminosos, como hasta el mercurio, el plomo, y bueno, todos los casos intermedios ahí también marcados en rojo. Nahuel, Michelle pregunta, ¿el carácter B es carácter básico? Ah, perdón. Sí, después. Ah. ¿Ya entendiste, Michelle? Listo, fenómeno. Ya está. Ya está. Perfecto. Sí, no, acá no estamos hablando ni de acidez ni basicidad, acá estamos hablando de cationes con sus nubes electrónicas, cuán compactas o cuán deformables son estas nubes, y eso va a determinar justamente a cómo van a interactuar con lo que acá llaman ligandos, que son, bueno, pueden ser otras moléculas cargadas o no, digamos, que en general van a ser, digamos, de mayor densidad electrónica, dando lugar a la formación de complejos, ya sea con agua o con otros ligandos. Y bueno, el tipo de interacción que va a primar, digamos, electrostática o covalente, como para resumir un poco todo, ¿no? Pero bueno, como que la realidad es que no siempre es ni blanco ni negro, como que a veces el caso es intermedio, entonces pues, hay que tener en cuenta por un lado el componente electrostático, el componente iónico, y por otro lado el componente covalente. Pero bueno, eso es como para resumir un poco. Bueno, acá básicamente hablamos un poco de la distribución de algunos metales, como creo que tengo el calcio, cobre y mercurio, en las diferentes esferas, ¿no? del ambiente, ya sea como la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera o geósfera y la biosfera.
Pero bueno, más que nada mencionamos estos ejemplos, ya que son como, digamos, casos bastante también relevantes, ya sea por su importancia como, bueno, metales necesarios, como al mismo tiempo quizás metales que son perjudiciales para el ambiente, ¿no? Y es interesante ver, digamos, cómo es que se distribuyen, ¿no? Una vez que están ahí en las diferentes esferas, ¿no? Eh, para el caso particular del calcio, que bueno, acá vemos ya que la litósfera representa un 3,6% de valor promedio en la corteza terrestre. Creo que es el quinto componente más abundante de la Tierra, bueno, de la corteza terrestre en realidad. Y en general es un metal que podemos encontrar, digamos, en forma, digamos, de caliza, como carbonato de calcio o dolomita, que es también una mezcla, digamos, un carbonato, digamos, coordinado con calcio, magnesio, o también como, digamos, elementos silicatos, pero bueno, hay muchas formas de encontrar, pero digamos, las predominantes son carbonato de calcio o carbonato, digamos, con magnesio y calcio. Y nada, acá simplemente básicamente vemos cómo, digamos, por un lado, digamos, se conecta la litósfera con la biosfera, en particular digamos, con seres vivos como los vegetales que incorporan el calcio como un nutriente necesario para su metabolismo. Vemos como también en el intercambio entre la litósfera y la hidrósfera, donde justamente el calcio se va a disolver, ¿no? Justamente medio acuoso, y muchas veces también lo contrario, digamos, que el medio acuoso puede llegar a precipitar, dependiendo de las condiciones. Bueno, acá hay unos valores simplemente de referencia, digamos, en agua de mar y en agua dulce. Después, como, digamos, de la hidrósfera puede llegar a la atmósfera a través de lo que es el spray de sal marina, o los aerosoles atmosféricos, que vimos también cuando hablamos de atmósfera. Pero bueno, como que todas estas esferas están interrelacionadas entre sí, ¿no? De igual manera podemos hablar para el cobre. Acá tenemos, bueno, otros valores también de referencia. Acá, bueno, agrega el caso de la minería, ¿no? Lo que es el proceso de extracción de este metal. Pero bueno, básicamente es lo mismo, aplica, digamos, para este metal. Acá también creo que suma el caso de la litósfera para la atmósfera, bueno, las emisiones de tipo industrial, ¿no? Como producto residual de muchos procesos, sobre todo de las metalurgias. Acá, bueno, en el caso de la atmósfera, de los aerosoles atmosféricos, hacen una distinción entre el medio rural y el medio urbano, donde justamente va a ser mucho mayor el medio urbano, también como, bueno, debido a ahí no me sale la palabra, a la emisión, ¿no? Digamos, de los gases de caña de escape, porque, bueno, muchas veces los combustibles que se queman también tienen cierta presencia de metales, ya vimos como el caso del plomo, bueno, azufre también, que es un metal, pero bueno, o también puede haber cobre. Y después, bueno, también presencia del cobre en hidrósfera, que va a ser mucho menor comparada, digamos, a la del calcio, pasando de 4,25 a 0,8 microgramos por litro en agua de mar, menos abundante. Esta diapositiva, bueno, básicamente lo que traía, digamos, a colación era la problemática, digamos, bueno, de las minas de cobre, ¿no? Y su utilización y después qué es lo que pasa, digamos, con todos esos residuos. Que bueno, no voy a pararme en esta hora. Y el último caso, el del mercurio, que bueno, tiene la contrapartida de que es un metal, digamos, bastante tóxico y que además, para empeorarlo, tiene la peculiaridad, digamos, de acumularse, digamos, en las esferas donde va llegando. Hay un caso muy conocido que es lo de la bioacumulación en seres vivos. Bueno, por ejemplo, el caso de los peces en el mar o, bueno, las plantas en la biosfera, digamos, pueden ir incorporando este metal y que, bueno, justamente se va acumulando y no sé, si después el día de mañana vamos y pescamos
peces de mar contaminados, con, por ejemplo, mercurio u otros metales, ese metal, digamos, no va a degradarse, digamos, fácilmente, va a estar todo acumulado en este ser vivo y nosotros vamos a consumir y así, bueno, sufrir de la intoxicación. Algo también muy peculiar de mercurio es que, si bien como tal, como metal, no se va a distribuir tan fácilmente entre las diferentes esferas, sí lo va a hacer, por ejemplo, en forma, digamos, de lo que llamamos como una forma orgánica, digamos, o asociada, digamos, a cadenas hidrocarbonadas cortas, donde justamente ahí va a ser mucho más afín, digamos, a tejidos de seres vivos, y entonces eso es lo que va también a permitir su mayor dispersión. También como gas en la atmósfera. Entonces, nada, las contrapartidas del mercurio es que tiene una muy fácil dispersión y distribución de las diferentes esferas y bueno, nada, acá también menciona los mismos casos de electricidad de sedimentación, acá la biosfera habla del tema de los casos de las plantas y el caso de los peces, que bioacumulan mercurio. Bueno, eso es un poco lo que yo les mencionaba en cuanto a los procesos de intercambio entre atmósfera, agua y suelo, y las diferentes formas que puede tomar el mercurio. Las más importantes son las formas metiladas de mercurio, que es lo que yo decía, estas formas orgánicas de mercurio, que son como las más peligrosas. Y después, bueno, podemos encontrar con mercurio metálico y mercurio, digamos, con carga 2+, pero vean que de vuelta el mercurio metilado es el que va a terminar llegando también a la atmósfera, y básicamente están en todas las esferas, ¿no? Y eso es lo que lo hace bastante peligroso. Tenemos el metilmercurio y el dimetilmercurio como especies relevantes. Bien, y por último, vamos a retomar esta idea de los acuacomplejos que había mencionado al principio, donde básicamente en este equilibrio lo que trata de expresar es, bueno, justamente cómo se encuentra ese cation metálico en el medio acuoso, que clarísimo va a estar como rodeado de una cantidad n de moléculas de agua, en general suelen ser hexa o tetra acuacomplejos, y muchas veces se van a producir procesos de intercambio o liberación, ¿no? Desprotonación, que como tal va a traer aparejado, digamos, cambio, una modificación en el pH del medio acuoso en el que se encuentran estos metales. Bueno, acá menciona, digamos, las formas hexacuosas, como el caso del aluminio, que el aluminio 3+, coordina con 6 moléculas de agua. Esta sería como la forma o la estructura, digamos, del complejo de aluminio. Y aquí al lado tenemos facilitado lo que sería como el diagrama de distribución. Piénsese también como, digamos, el diagrama de especiación que teníamos para los ácidos, cuando veíamos más de ácido base, pero acá en el caso de los cationes metálicos vemos cómo se encuentra ese cation metálico, digamos, a diferentes pHs en el que se encuentre, ¿no? Podemos tener desde, voy a sacar un poco, el cation metálico libre, como aluminio 3+, a bajos valores de pH o pH más ácido, y a medida que vamos aumentando el pH, bueno, justamente vamos a producir desplazamientos en estos equilibrios, ¿no? De protonación, desprotonación de los complejos, de los acuacomplejos, y muchas veces, acá no aparece, pero en el caso de otros cationes metálicos, vamos a tener que a mayores pHs, o a mayor valor de pH, vamos a tener ya casos de oxoácidos, ¿no? O cationes, digamos, con presencia, digamos, de oxígeno, ¿no? Pero bueno, acá tenemos diferentes formas de aluminio, tenemos el aluminio con 1, 2 o 3, 4, bueno, este es un caso intermedio, creo, no. Pero bueno, justamente, digamos, vemos cómo se va desprotonando, digamos, el agua complejo. No, esto habla un poco de la abundancia en el agua de mar. Y bueno, esta es una tabla básicamente que muestra para diferentes
metales, ¿no? O acá menciona como las especies inorgánicas acuosas principales de relevancia ambiental. Tenemos de vuelta desde los metales, digamos, más pequeños, a los metales, digamos, quizás de mayor tamaño, o los que conocen como los metales también pesados por su mayor densidad. Y lo interesante de esta tabla es que para diferentes valores de pH del medio, y dependiendo si están en un entorno que acá llama oxidante o reductor, cómo se van a encontrar estos cationes o estos metales de acuerdo a las diferentes condiciones. Y tenemos, bueno, un poco de todo. Tenemos desde el caso, bueno, desde el sodio y el potasio, que independientemente del pH del medio que se encuentre, en general siempre lo vamos a encontrar, digamos, como cationes libres, que van a estar, digamos, formando complejos y aguacomplejos. Después también el caso del magnesio y el calcio, que pueden llegar a formar, digamos, sales de sulfato de magnesio, sulfato de calcio. Y después quizás, a ver, para otros casos más relevantes, así vemos el caso del hierro, que el hierro sí forma aguacomplejos. Vemos cómo empiezan a aparecer diferentes especies, que acá, bueno, ya nos empezamos a meter más con lo que serían los metales de transición. Y después ya podemos tener casos ya más complejos, ¿no? Digamos, el caso del cobre o el caso del zinc, y acá, bueno, al final también el caso del mercurio, pero es importante, digamos, tener en mente, digamos, que justamente los metales no los vamos a encontrar, digamos, de una única forma, digamos, en el medio, sobre todo en el ambiente, y eso muchas veces hace o complica lo que es el seguimiento, porque hay que tener en cuenta, digamos, todas las formas en las que se puede encontrar un determinado contaminante, ya sea en un cuerpo de agua, o bueno, también en el suelo, ¿no? Pero sobre todo el agua, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer, digamos, en qué condiciones me encuentro, y de ahí quizás empezar a dilucidar, digamos, en qué formas puedo encontrar, digamos, a mi metal de interés. Bien, a ver cómo estamos de tiempo. Queda 1 minuto 20. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, ahora voy a entrar a lo que es como la última parte de la charla, de la teórica. Vamos a hablar un poco de lo que son las sustancias úmicas, los ácidos úmicos, los ácidos fúlgicos. Como quizás un tema borde, digamos, con lo que sería interacción ya con suelo, ¿no? Pero bueno, eso de vuelta es tema para otra clase. Pero vamos a ver cómo también la presencia, digamos, en el agua de estas sustancias úmicas van a tener también una relevancia ambiental importante. Sí, en tal caso corto, Nahuel, y empezamos. Dale, Corto y así dale, empezamos a sí, hacer. claro. Listo. Nos vemos en nada, en un minutito. En nada.